Hola, mi nombre es María José González García. Mi equipo y yo presentamos lo que fue el método audiolingual, en el cual consiste que en la década de 1920, en un informe de Coleman recomendó un enfoque basándose en la lectura para la enseñanza de idiomas extranjeras. Sin embargo, este enfoque no se centraba en la gramática y el vocabulario de manera sistemática. Después, en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, llevó a la creación de programas de formación para el personal militar, el Programa de Formación Especializada del Ejército, ASTP. El objetivo era proporcionar al personal militar la capacidad de comunicarse de manera efectiva en idiomas extranjeras, específicamente alemán, francés, italiano, chino, japonés, malayo y entre otros. El programa se centraba en la enseñanza intensiva oral de idiomas extranjeros. Los estudiantes estudiaban 10 horas al día, 6 días a la semana y trabajaban con hablantes nativos y lingüistas. El programa tuvo resultados excelentes, pero también fue criticado por base de metodología bien desarrollado. Entonces, nos quiere decir que el método audiolingual fue desarrollado en la década de 1950 y se centra en la enseñanza de idiomas a través de la escucha y el habla. El método se basa en la teoría de que el lenguaje se aprende a través de la exposición y la práctica. También se llamó método informante, ya que se utiliza un hablante nativo y el informante servía como fuente para proporcionar frases y vocabulario, y al mismo tiempo proporcionaba oraciones para imitar, y el trabajo del lingüista era sacar la estructura del mismo idioma, un muy básico, pero y él no forzosamente tenía que hablar el idioma, solamente servía para sacar una estructura básica. Ok, los objetivos del audiolingüismo a corto plazo incluye el entrenamiento en comprensión auditiva, pronunciación preciso, reconocimiento de símbolos gráficos y capacidad para producirlos por escrito. Los objetivos a largo plazo son la competencia oral y el conocimiento de la lengua tal como lo usa un hablante nativo. Enfoque. El enfoque se centra en las habilidades orales en las primeras etapas con vínculos graduales con otras habilidades a medida que se desarrolla el aprendizaje. Mm, Las características de la enseñanza audiolingual. El uso del idioma de destino. Se utiliza el idioma de destino como medio de enseñanza y se desaconseja la traducción. Clases pequeñas. Se considera que las clases pequeñas con 10 alumnos o menos son las más óptimas. Modelización del profesor. El profesor modela todos los aprendizajes y subordina la lengua materna a la segunda lengua. Entrenamiento temprano y continuo. Se enfatiza el entrenamiento temprano y continuo del oído y la lengua sin recurrir a símbolos gráficos. Aprendizaje de la estructura. El aprendizaje de la estructura se realiza a través de la práctica de patrones de sonido, orden y forma en lugar de mediante la explicación. Yo les voy a hablar de la lengua lingüística estructural. Esta es de las más eficientes y principales a la hora de enseñar una L2. Esto debido a su eficacia, como acabo de decir. Esto es debido a que usa el medio primario de la lengua, que es la comunicación oral. Es decir, hablar para comunicarnos en sí. Esto debido a que muchas lenguas no tienen una forma escrita y solo se comunican mediante el habla. Y esto es obvio porque nosotros de pequeños, para aprender nuestras primeras palabras,
pues solo repetimos lo que nos dicen nuestros padres o tutores. Si nos dicen como cualquier cosa, pues nosotros la vamos a intentar de repetir en nuestra lengua o en nuestro intento de hablar. No siempre saliendo bien, debido a que somos niños pequeños, bebés, así que pues no sale. Para continuar les voy a hablar de algunos puntos de la aplicación del conductismo en la enseñanza del idioma o L2. Para comenzar, el estímulo es la lengua extranjera que se enseña. Para luego continuar con la respuesta es la reacción del aprendiz al estudio. Y como punto final sería el refuerzo es la aprobación y elogio del profesor o de los compañeros hacia ese mismo compañero o aprendiz que está intentando aprender la lengua. Para finalizar mi parte les voy a hablar de algunos principios del audiolenguaje. El primero sería la formación de hábitos. Esto es muy importante, sobre todo cuando queremos aprender una nueva palabra o quedarnos con el conocimiento sobre algo. Por ejemplo, si te quieres aprender los números en otro idioma, lo que yo hago personalmente es que cuando voy a algún lugar y me dicen el precio, lo intento de recordar en el otro idioma que busco recordar. Esto me sirve para pues, memorizar los números y que no sea así como que me los digan y en un orden y yo en vez de aprenderlos me los memorice, que es muy diferente. Luego, con la presentación oral antes que escrita. Nuestra propia forma de aprendizaje, y como lo dice esta forma de aprendizaje, busca que nosotros, o más bien que nos enseñe mediante el habla y no mediante textos o lecturas. Esto para que aprendamos más eficazmente la L2. Luego, para continuar, sería la analogía de frases. Esto es muy fácil. Es recordar una frase o palabra en el otro idioma y asociarla con una frase o palabra que está en tu propio idioma. Como por ejemplo, need suena normal y tú la puedes relacionar muy fácil con el necesito, sobre todo con esas palabras que suenan muy parecidas a tu L1, serán las más fáciles de recordar. Y como último punto sería aprender de contexto. Y esto creo yo personalmente que es el más importante. Pues aparte de aprender sobre el idioma o la L2, aprendes sobre el contexto que envuelve a esa L2. Uno de los hábitos que yo recuerdo o contextos que nos enseñó nuestra profesora de francés es cómo cuentan allá en Francia. Porque aquí pues se cuenta de forma normal, ¿no? O como sea, cada quien tiene su forma de contar. Pero en Francia el más común o el que predomina es este: on, du, toi, quatre, cinq. Esta es la forma común, normal de contar en Francia. Y así hay muchas más cosas que están relacionadas al idioma. No solo es aprenderte el idioma, sino también aprender sobre su cultura y qué los rodea. Roles de aprendizaje. Los alumnos son vistos como organismos que pueden ser dirigidos mediante técnicas de entrenamiento especializadas. Es decir, nosotros como maestros vamos a implementar canciones o oraciones donde el alumno va a seguir un patrón de secuencia. O sea, ellos van a seguir la repetición de los sonidos y el vocabulario que nosotros les vamos a implementar. Ellos van a desempeñar un papel reactivo al responder a estos estímulos. ¿Cómo lo van a hacer? El alumno va a repetir esta secuencia, sin embargo, no lo va a hacer de manera correcta. Puede que le quite información o puede que le agregue una nueva. Tienen poco control sobre el contenido o el ritmo de aprendizaje. El alumno todavía no es capaz de mantener un diálogo con otra persona. No se animan a interactuar porque tienen miedo a cometer errores. Sin embargo, el rol del docente es central y activo. Es decir, que nosotros como profesores vamos a ser los encargados de que el alumno vaya aprendiendo de manera correcta. El profesor modela la lengua meta
y supervisión del rendimiento de los alumnos. Nosotros como profesores vamos a ser los encargados de ver que cada alumno vaya aprendiendo. Obviamente no todos aprenden de la mejor manera, ni todos tienen un método distinto de aprendizaje. Sin embargo, nosotros debemos de acoplarnos al método que el alumno pues le convenga más o se le facilite. Debemos de mantener una atención a los alumnos variando ejercicios, tareas y situaciones. Esto lo vamos a hacer de manera que vamos a implementar canciones. Podemos hacer una evaluación donde veamos como la capacidad y personalidad de cada alumno y nosotros implementemos ejercicios que al alumno lo motiven a aprender este nuevo método audiolingüal. Él va a recibir información para introducir y armonizar el aprendizaje. Nosotros como profesores vamos a conseguir un mentor que ahora vamos a voltear el papel y nosotros nos vamos a poner como alumnos. Ahora el mentor va a ser quien nos va a dirigir el método y nosotros vamos a ir aprendiendo para que nosotros en clase podamos especializarlo con el alumno y enseñarlo de manera correcta. Aquí la importancia del profesor es que nosotros como profesores somos los responsables de que el alumno practique el método de manera correcta. El fracaso no se debe solamente al aprendizaje, sino que también a la aplicación incorrecta por falta de práctica de nuestro alumno. O sea, es que los alumnos también nosotros podemos enseñarlos, pero no todos los alumnos van a llegar a su casa y lo van a practicar, se van a quedar solamente con lo que nosotros le enseñamos en escuela. Está la importancia de la pronunciación y la gramática, que es importante para percibir y producir con precisión las principales características fonológicas. Es fundamental para el desarrollo de una fluidez oral. Y también está el uso de los patrones gramaticales, que es clave en la lengua y el conocimiento de un vocabulario. Para usar estos patrones también es esencial para el desarrollo de la fluidez oral. Y tenemos la secuencia de habilidades lingüísticas, que nos enseñan el orden de escuchar, hablar, leer y escribir. Un ejemplo es cuando somos bebés y estamos aprendiendo la lengua materna, que empezamos escuchando y después hablamos y al último pues ya leemos y ya escribimos. Tenemos las actividades de aprendizaje y enseñanza, que son los diálogos y los ejercicios que forman la base de las prácticas en el aula audiolingüística. Los diálogos proporcionan los medios para contextualizar las estructuras clave e ilustrar situaciones en las que pueden utilizar las estructuras. Esto se refiere a cuando ya estamos aprendiendo los idiomas, cuando desarrollamos la parte oral, como una conversación puede ser en francés o en inglés, y ya es como la práctica de usar la pronunciación, ya sea de inglés o francés. Papel del profesor: modelar los distintos tipos de comportamiento lingüístico que el estudiante debe de aprender, enseñar el lenguaje hablado en forma de diálogo, guiar al estudiante en la elección y aprendizaje del vocabulario, mostrar cómo las palabras se relacionan del significado en el idioma al destino, reconocer los intentos del estudiante para reforzar el aprendizaje. Procedimientos de la lección audiolingual: escritura, escucha y recepción. Los alumnos escuchan un diálogo, modelo y recepción. No importa eso. Procedimientos de una lección lingual. No importa eso, ¿verdad? Procedimientos de una lección audiolingual: escucha y recepción. Los alumnos escuchan un diálogo y modelan y repiten cada línea. ¿Esto qué quiere decir? Como en las clases de francés nos hizo el profesor que cada alumno repitiera una parte de ese coro. Memorización gradual: el diálogo se memoriza gradualmente, línea por línea, y se puede dividir en varias frases o si es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos
se tenían que aprender línea por línea de cada frase si era necesario. Adaptación del diálogo. El diálogo se adapta al interés de las situaciones del estudiante cambiando determinadas palabras o frases. Cada alumno cambiaba frases o palabras para que ellos se entendieran con frases o claves sobre el idioma. Los ejercicios de la práctica. Se selecciona determinadas estructuras clave del diálogo y se utiliza como base ejercicios. Como ejercicios. ¿Eso qué quiere decir? Hacían ejercicios de práctica donde repetían, escuchaban al profesor y ellos repetían las frases. Charles Reed fue un lingüista de Estados Unidos que desarrolló el método audiolingual en la década de 1940. Su enfoque se centraba en el aportamiento y la escucha de la percepción de aprender un idioma. Leonard Bloomfield fue un estadounidense que se enfocó en el desarrollo del método audiolingual. Su trabajo se centró en la estructura del lenguaje y la importancia de la práctica oral. Noam Chomsky. Aunque Chomsky es un exponente directo del método audiolingual, su teoría de la gramática generativa influyó en el desarrollo de este método. Su trabajo se centró en la idea de que el lenguaje es inapto y que los seres humanos tienen una capacidad inapta para aprender un lenguaje. En conclusión, el audiolingüismo sostiene que el aprendizaje de idiomas es como otras formas del aprendizaje, dado que el lenguaje es un sistema formal y regido por reglas. El audiolingüismo se organiza para maximizar la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el audiolingüismo enfatiza los aspectos mecanistas del aprendizaje y el uso de la lengua. Gracias.